Muy buenas noches, amada y bendecida iglesia. Hoy viernes 22 de enero de 2021, pues reiniciamos nuestros estudios sobre el libro de Eclesiastés. Después de un tiempo de descanso, pues ahora hemos renovado nuestras fuerzas para seguir enseñando pues la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés. Hoy, pues, toca el capítulo 8 y vamos a estudiar o meditar los primeros 9 versículos. Pues bien, pero antes de hacerlo, como siempre, pues pidamos la dirección, la guía del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, pues Él tenga el total control y que al mismo tiempo pues nos ayude en nuestra debilidad, en donde pues muy fácilmente nos distraemos o de repente tal vez podamos distorsionar, ¿no?, las enseñanzas o por estar pues está, estar distraídos en otras cosas. Así que invocamos este tiempo la presencia y la guía del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Te pedimos, pues, Señor, que tengas el total control de ella y de todo nuestro ser. Señor, que podamos estar atentos a aquellas cosas que necesitamos ser animados, confrontados, aquellas cosas que necesitamos corregir también en nuestras vidas y sobre todo también para poder atesorar, guardar las enseñanzas en nuestro corazón y ponerlas por obra, Señor. Siempre ese es nuestro clamor, siempre es nuestro pedido, Señor. Y por eso nuevamente hoy te pedimos que, Señor, pues que tu Santo Espíritu nos invite continuamente a poner por práctica todo lo que aprendemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquellos que se conectan por primera vez, pues les damos la más cordial bienvenida. Pues todos los viernes estamos realizando estudios del libro de Eclesiastés. Los acompañamos. Si usted desea revisar pues los mensajes anteriores, puede hacerlo pues ingresando a nuestra página del Facebook. Y justamente ahí hay determinadas carpetas. Y en esas carpetas están archivadas pues los diferentes estudios. Hay estudios del pastor Luis Meléndez, estudios del pastor Humberto Lai, estudios de Apocalipsis del pastor Adolfo Cafarena. También tenemos las carpetas de estudio del libro de Eclesiastés que venimos desarrollando. De los cultos o de los mensajes de los domingos. Realmente, pues tratamos de ofrecerles buen servicio para que podamos edificar el reino de Dios, para que podamos, pues, para que podamos ser instrumentos tuyos de aprendizaje, instrumentos que nos permitan, pues, conocer mucho más la palabra de nuestro Dios. Puede usted hacerlo, pues, ingresando a nuestra página del Facebook. Pues bien, vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Eclesiastés, el capítulo 8, los versos del 1 al 9. Hemos titulado pues este mensaje usando la sabiduría contra la autoridad, porque en algún momento pues a veces hay las autoridades en donde dan normas que van en contra pues de nuestros principios. Entonces, ¿cómo actuar? Justamente Salomón nos habla al respecto. Entonces a, vamos a desarrollar este tema. Como manera de introducción podemos señalar que a medida que el rey Salomón investigaba pues el valor de la sabiduría,
se encontró pues cara a cara con el problema del mal del mundo, un problema que ningún pensante pues puede honradamente eludir. No es la incredulidad lo que crea este problema, sino la fe. Pues bien, ¿existe o no existe Dios? Porque si no hay Dios, entonces lo que sucede en este mundo no podemos culpar a nadie sino a nosotros mismos, ¿verdad? Ok, pero si creemos en un Dios bueno y un Dios amoroso, entonces debemos enfrentar una difícil pregunta. Y dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Algunas personas consideran y dan respuesta pues a esta pregunta y terminan pues convirtiéndose en agnósticos o tal vez pues ateos, ¿verdad? Pero al hacerlo también crean un nuevo problema, que es completamente nuevo. Es genera una pregunta y dice, ¿de dónde procede todo el bien que vemos en el mundo? Si no existe Dios, entonces ¿de dónde procede todo el bien? ¿No? Entonces, resulta pues difícil creer que la materia pues produzca las cosas tan bellas y placenteras que tenemos en este mundo, e incluso en medio de tanto mal, ¿verdad? Otros resuelven el problema diciendo que el mal es solo una ilusión y que no deberíamos preocuparnos acerca de ello. Salomón no negó la existencia de Dios, ni tampoco negó la existencia del mal. Y, por otro lado, no limitó tampoco el poder de Dios. Salomón resolvió el problema del mal mediante la afirmación de estos factores que acabamos de mencionar, viéndolos pero desde la perspectiva correcta. No debemos olvidar, mi querido hermano, que una de las principales fuentes de maldad en este mundo es justamente pues ocasionada por la caída del hombre y por otras muchas razones, tanto buenas como malas, pero que han ayudado a crear problemas de una clase u otra. Durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, habían dos amigos y alguien le preguntó al otro, ¿no? Y le dice, ¿por qué Dios no para esta guerra? Y su amigo le responde muy sabiamente y le dice, porque ante todo, él no la comenzó. Salomón realmente hubiera estado de acuerdo con esta respuesta. Salomón en este capítulo 8 examinó el problema del mal en el mundo, reflexionando sobre tres áreas en la vida: la autoridad, la injusticia y el misterio. Y de eso vamos a estar conversando en los próximos días. Hoy vamos a tratar, pues, vamos a tratar el problema del mal, reflexionando sobre el punto de vista o mirando a la autoridad. Hoy lo vamos a ver. Así que vamos a leerlo. Está en el capítulo 8, los primeros 9 versículos del libro de Eclesiastés. Y las escrituras nos dicen, Eclesiastés 8, del 1 al 9, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo
y el juicio. Porque para todo lo que quisieses hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de hacer. Y él cuando, cuando ha de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre la autoridad para poder, pues, discernir, poder entender lo que Salomón nos quiere enseñar en estos versículos que acabamos de leer. Cuando nosotros revisamos las escrituras, revisamos un poco la historia, y cogemos el libro de Génesis, por ejemplo, y vemos, por ejemplo, un gobernante, el primer gobernante que señala la Biblia es Nimrod, ¿no? Que eso está en el capítulo 10, los versos 8 y 9, en donde dice que era un poderoso cazador delante de Dios. Él fue pues alguien que tuvo autoridad y esa autoridad la derivó para el mal. Pero en fin, comenzando desde Nimrod, y si vamos siguiendo y vamos revisando las escrituras, pues a lo largo de los siglos vemos a un faraón, vemos también a otra autoridad como Sennacherib, a otra autoridad como Darío, y también pues vemos y complementamos con otros estudios en cuanto a la vida de los Césares, ¿no? Y también pues si seguimos y observamos hasta el más último de los mezquinos dictadores, podemos notar que millones de personas buenas han vivido pues oprimidas de una u otra forma en manos de estos malos gobernantes. Los judíos también sufrieron a menudo pues de manos de opresores extranjeros. El mismo Salomón también había sido culpable pues de someter a su pueblo a un pesado yugo de servidumbre. Él por construir pues, las ciudades y por construir los templos y las edificaciones, pues fue culpable de someter a su pueblo pues de un pesado yugo de servidumbre, que a su muerte pues el pueblo se acercó al hijo de Salomón a decir, pues bájanos, deja de cobrarnos tantos impuestos, ¿no? Y no quiso y eso ocasionó pues la división de, eh, de la división de todo el pueblo de Israel, generando pues el reino del sur y el reino del norte. Tengamos en cuenta pues también que los soberanos orientales en ese tiempo tenían en su mano pues el poder de la vida y de la muerte y a menudo la utilizaban pues caprichosamente. Estos gobernantes no eran elegidos por el pueblo ni tampoco rendían cuentas a nadie. Algunos de ellos ejercieron su poder soberano pues como dictadores benevolentes, pero en la mayoría de los casos los gobernantes del antiguo Oriente eran déspotas, eran tiranos, que no toleraban que nada ni nadie les estorbara en sus deseos. Dentro de este contexto, pues Salomón trata de enseñarnos. Y Salomón describe pues a un funcionario en una corte real, a un hombre que tenía que llevar a cabo las órdenes de un rey déspota. Pero el funcionario que debería cumplir esas órdenes era un hombre sabio, pues su rostro era iluminado, nos dice en los versículos que hemos leído.
Ahora bien, para poder entender lo que Salomón nos está diciendo, vamos a suponer dos cosas. En primer lugar, vamos a suponer que el rey mandaba que su siervo haga algo malo, algo que el siervo no quería hacer. Entonces surge la pregunta, ¿qué debería hacer el siervo? Y es justamente aquí donde la sabiduría viene en su ayuda. Su sabiduría le decía que había 4 formas posibles para poder abordar este tema, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de repente hemos experimentado algo? Tenemos a un jefe, a alguien que nos dice que hagamos algo y pues no lo queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ante esta situación? Y pues Salomón nos habla que la sabiduría pues nos indica 4 formas para poder abordar este tema. En primer lugar, pues podemos desobedecer, ¿no es cierto? Desobedecer las instrucciones. Pero el consejo de Salomón fue, guarda el mandamiento. Eso lo dice en el verso 2. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué da esa instrucción de debemos guardar el mandamiento? Porque el funcionario debe ser pues leal a su juramento de lealtad al rey y también a Dios. Porque en el último de los casos, Dios es la fuente de toda autoridad en este mundo. Toda autoridad es puesto por Dios. ¿De acuerdo? Ok. Por otro lado, la palabra del rey tenía más poder que la palabra del siervo. Si el siervo le diría no, pero el rey era el rey, pues. Y lo que él decía prevalecía. Incluso si el rey quería quitar toda oposición, nadie podía cuestionar pues las decisiones del rey y escapar sin consecuencias, porque ¿quién le diría, ¿qué haces? No hay ley que pudiera declararle culpable al rey. Por eso es que dice, ok, obedece. El funcionario pues debería obedecer las órdenes con el fin de evitar el castigo. Después de todo, su desobediencia podía llevarlo pues a la muerte, porque el juez podría decir, ¿a qué no quieres obedecer? Entonces muere. Pablo usa un razonamiento parecido en Romanos, ¿no? En el capítulo 13. Y lo pueden revisar, está en los versos 3 y 4. Todos sufrimos pues suficientes males. ¿Por qué añadir uno más? En otras palabras, lo que nos está diciendo Salomón. Además, puesto que nadie puede predecir el futuro, no sabemos cómo responderá el rey a nuestras decisiones. Pero de algo podemos estar seguros. Viene el día cuando toda maldad será juzgada y ni siquiera los reyes pueden escapar. Entonces tengamos la seguridad de que el aspecto de la orden Dios se encargará de él. Nadie puede controlar el viento y evitar el día de su muerte. Y nadie puede ser licenciado del ejército cuando hay una guerra de por medio, ¿verdad? De igual manera, pues nadie puede parar la acción inexorable de la ley de Dios. Así que por eso es que recomienda a Salomón, obedece, para que no tengas problemas. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Dios se va a encargar de él. Es lo que nos dice Salomón. También reafirma lo que dice en Números 32:23. Dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, no te rebeles, obedece. Es lo que nos aconseja Salomón. Pero vamos a seguir suponiendo, esa es una suposición de que eh, el, el, el rey nos dice que hagamos algo que no queremos hacer. Pero supongamos que el siervo también sencillamente no quiere obedecer a su señor. Entonces el siervo debe considerar pues otras
posibilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa otra posibilidad ante las instrucciones del rey? Entonces, otra posibilidad es la deserción, huir, no hacer. Podemos imaginarnos, pues, al funcionario que indignado presenta, pues, su sumisión al rey, pero se aleja de la corte. Incluso esta acción podía ser arriesgada, puesto que el rey podía darse por ofendido y castigarlo. Pero más de una persona, por ejemplo, han dejado su trabajo o han dimitido su posición con el fin de mantener su integridad. Una vez hubo una persona que trabajaba en una imprenta y ganaba muy bien. Y él era feliz haciendo su trabajo. Hasta que un día el dueño de la imprenta pues decide imprimir pues figuras pornográficas y venderlas. Entonces, este que trabajaba en la impresión, que trabajaba en la imprenta, agarró y desertó, renunció, perdió sus ingresos, pero se mantuvo firme en su integridad. Entonces la sabiduría, lo que Salomón nos está diciendo en el verso 3, o sea, es la otra opción. Si el rey te dice que hagas algo malo, en una te dice obedece, porque la sabiduría te puede decir obedece, porque si no te pueden despedir, te pueden hacer un montón de cosas. Por otro lado, la sabiduría te dice, pues depende de ti, ¿no es cierto? Si quieres mantener tu integridad, puedes desertar, puedes huir, ¿no es cierto? Pero también hay otra posición en la que te dice que puedes hacer o enfrentar el desafío. En el verso 3 dice, ni con cosa mala persistas. Y esto puede significar dos cosas. No promuevas planes impíos del rey o no te involucres en maquinaciones para destronar al rey. Considerando el contexto en el que fue dicho, nos quedamos con la segunda interpretación o con el segundo significado. El funcionario pues sale corriendo de la presencia del rey ante la orden recibida y se encuentra con otros que también se oponen a los planes del rey. Entonces trama con ellos y trata de destronar al soberano. Y Salomón no dio su aprobación a este abordamiento. Entonces uno se pregunta y dice, entonces, ¿hay lugar para la desobediencia civil en la vida del creyente? ¿Tienen derecho los ciudadanos cumplidores de la ley a resistir a la autoridad cuando se sienten que la ley es injusta? Thomas Jefferson escribió y dijo, resistiré a los tiranos, resistirse a los tiranos es obediencia a Dios. Ahora la pregunta es, ¿estaba en lo correcto? En lo que se refiere, pues, a los asuntos de conciencia y de la ley, los creyentes fieles han estado siempre bastante de acuerdo con lo que dijo Pedro, en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso nos muestra la segunda, la sabiduría nos muestra la tercera posición ante una instrucción que te da, pues, una autoridad. La primera es obedeces o desertas, o la otra aceptas el desafío, pero pues es importante hacer las cosas de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Los prisioneros, los mártires cristianos, pues a lo largo de los siglos, son un testimonio del valor de la conciencia y la importancia de hacer valer lo que es justo. Ellos se pararon fuertemente, protestaron, ¿no?
contra aquellas cosas que las consideraban injustas e incluso dieron su vida por ellas. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos pues oponernos a la ley en cada asunto menor que nos moleste. ¿No? No queremos esto, entonces ¿por qué hay que protestar? No, eso no significa. Lo que sí significa es que tenemos la obligación de obedecer a nuestra conciencia, porque pues, el Espíritu Santo está en nosotros y pues podemos discernir si eso está en contra de la ley de Dios o no. Ahora bien, supongamos que que esté en contra de la ley de Dios. Entonces, expresar nuestro desacuerdo con las autoridades demanda sabiduría y demanda gracia. Y aquí es donde pues entra a tallar la cuarta posibilidad. Y ¿cuál es la cuarta posibilidad? El discernimiento. O sea, ante una instrucción dada por el rey, ¿no? En la que tú no quieres hacer, pues Salomón te dice, tienes 4 opciones. Número 1, obedeces. 2, desiertas, o sea, renuncias, porque no lo haces. Otra es que lo desafías y entonces dices, pues yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la otra es, tienes que tener discernimiento para actuar. El siervo sabio entiende pues claramente el tiempo y el juicio y deben ser tenidos en cuenta en todo lo que hacemos, porque requiere discernimiento, saber el discernimiento, el saber el procedimiento correcto en el tiempo oportuno. La persona impulsiva que reacciona excesivamente y sale de repente exhalando chispas por todo lugar, probablemente solo consiga empeorar las cosas. Aquellos que reaccionamos más por impulsos. Siempre les digo, a veces reaccionamos más con el hígado que con la cabeza. Y cuando hacemos eso, pues muchas veces empeoramos las cosas. La sabiduría nos ayuda a entender a las personas y las situaciones y pensar en lo que es correcto y al mismo tiempo hacerlo en el momento oportuno. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Eso lo podemos ver en el verso 5. Usar el discernimiento es algo que está muy bien ilustrado, pues, en la vida de varios creyentes en el Antiguo Testamento. Y vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, José. José no se rebeló impulsivamente ante sus hermanos, porque quería estar seguro de que su corazón era recto con su padre y para con Dios. Una vez que él oyó confesar sus pecados, el pecado de sus hermanos, entonces entendió que era el momento oportuno de darse a conocer. Su manejo de esta delicada situación fue una auténtica demostración de sabiduría. Los invito a leerlos, que eso está en el libro de Génesis, en los capítulos del 43 al 45. Otro ejemplo podemos ver en Nehemías. Nehemías, por ejemplo, tenía una carga en su corazón de reconstruir los muros de Jerusalén, pero no estaba seguro de que el rey le permitiría pues llevar a cabo esa tarea, conforme lo dice pues en el libro de Nehemías en en el primer capítulo. Entonces, Nehemías, las escrituras dice que él esperó, él veló, él oró, sabiendo que Dios le abriría un día la puerta. Cuando llegó el momento oportuno, Nehemías estaba listo y el rey le concedió el permiso.
sabía discernir el tiempo y el juicio. Otro ejemplo lo vemos en Daniel. Daniel era un prisionero de guerra, ¿no?, en un país gentil. Él rehusó comer los alimentos, ¿no?, impuros que le daban. Pero él no hizo una gran escena sobre el asunto. Él dijo, sabes, nosotros somos cristianos. No, muy por el contrario. No dijo, no, nosotros somos cristianos y rechazamos esa comida. Y no, él actuó de una manera diferente. Él actuó con amabilidad y la sabiduría lo guió para conversar con los guardias del rey para que les permitieran a los judíos experimentar una dieta diferente. El plan funcionó y Daniel y sus amigos no solamente se mantuvieron pues ceremonialmente puros, sino que avanzaron puestos en la corte real, conforme lo podemos leer en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Los apóstoles también usaron discernimiento espiritual cuando los arrestaron y los persiguieron. Y eso está en el libro de Hechos, en los capítulos 4 y 5. Mostraron respeto hacia las autoridades, incluso aunque aquellos dirigentes religiosos pues evidenciaban perjuicios y actuaron ilegalmente, azotándolos, pegándoles. Estuvieron dispuestos a sufrir por su fe y el Señor los honró. Actuaron con sabiduría. Entonces, todos estos ejemplos nos hacen saber que tenemos que discernir el tiempo y el juicio. Entonces, con todo lo que hemos visto en esta noche, tenemos cuando recibimos instrucciones que no queremos hacer, tenemos varias opciones. Desobedecemos, salimos huyendo, desafiamos las órdenes o incluso luchamos contra ellas. Pero antes de actuar, debemos ejercer sabiduría y procurar discernir el tiempo y el juicio correcto. No es fácil ser un creyente consecuente, pues en un mundo malo y perverso y al mismo tiempo complicado. Pero debemos pedir sabiduría a Dios y recibirla por fe para poder actuar, lo cual implica que debemos tener una comunión continua con nuestro Dios y expresarle que hay en nuestro corazón para que pueda guiar nuestras decisiones. Pues bien, yo creo que en esta noche hemos tratado un tema que a veces muchos nos hemos visto tocados alguna vez. En los trabajos que hemos desarrollado, pues de repente hemos tenido un jefe que nos ha dicho pues que hagamos algo que no queremos hacer. Y aquí perfectamente pues nos ilustra cómo debemos actuar. Salomón tiene la opción de desobedecer, pero él te dice, si tú desobedeces vas a tener consecuencias. Por otro lado, puedes huir y decir, bueno, yo no lo quiero hacer, mi integridad yo la defiendo y te puedes ir o no hacer, renunciar. Otra, puedes desafiar y decir, bueno, yo obedezco a Dios y no a los hombres, ¿no? Y otra te dice, discierne, toma la decisión en el momento, toma la decisión correcta en el momento correcto. Discierne el tiempo en el que tienes que actuar. Tremendas enseñanzas de Salomón y sobre todo pues situaciones prácticas que a todos en algún momento nos dan. Entonces reflexionemos sobre ello, reflexionemos y siempre pidamos a Dios sabiduría para actuar en cada circunstancia de la vida. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas,
Gracias, Señor, porque cada aspecto de nuestra vida la podemos ver. Para ti nada se escapó. Está en nosotros, Señor, el poder discernir, el poder pues, leer y el poder aprender. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, pues, que pongas ese deseo en nuestro corazón de seguir indagando, de seguir escudriñando tu palabra, que seas tú ministrando nuestro corazón y que podamos, pues, interpretar, que podamos ver y aplicarlas a las decisiones diarias de nuestra vida. Hoy hemos visto, pues, cómo muchos nos encontramos a veces en ese dilema, en las instrucciones que recibimos de parte de nuestros jefes o de las autoridades. ¿Y qué debemos hacer? Pues hoy nos das, iluminas nuestra mente y nos dices que tenemos 4 opciones. Y gracias por ello, Señor. Gracias porque nuestra conciencia, nuestra convicción, nuestra fe nos guiará a tomar las decisiones correctas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, hermanos, entonces te invito el próximo viernes para seguir meditando este maravilloso libro de Eclesiastés. Que Dios te bendiga.